Javier Torolum, soy artista visual. Voy a conversar y reflexionar sobre la película El Club, de Pablo Larraín. Cuando lo recogían del hogar, para la involucración de la palabra de Dios, decía el sermón del Jesucito de la Biblia, cuando los curitas lo acogían. Cuando yo le tenía que servir de la gallo ahí, y teníamos que servirle el cáliz. Y eran hartos los curitas que se tocaban los genitales. Deben haber sido como 3 los curitas que se tocaban los genitales. De ahí se procedía a la masturbación, automasturbación, que ellos mismos se hacían con la parte del prepucio. Claramente se veía cuando el prepucio se iba para atrás, para adelante, hasta que llegaba la eyaculación. Después lo hacían la cosa sexual. Yo sabía. Silva, te dije. Te dije que esta mierda iba a pasar. Y lo agarraban en la cara. ¿Qué hago en esta casa? Puta, ¿qué hago en esta mierda de casa? Yo sabía que esto iba a pasar, te lo dije, Silva, 100 veces. No grites. Tú. Allá adentro, curita de Matías Lancano. ¿Es uno de tus niñitos? ¿Te acuerdas cuando me acababan en la cara? ¿Es uno de tus niñitos degenerados? La película trata de la relación entre un grupo de curas en una casa de retiro, una pseudo prisión de la iglesia, donde son aislados de la institución por diferentes faltas que deben esconder. En la película estos secretos se desentrañan a través de la figura de un nuevo cura que investiga los casos y de un personaje que fue abusado, quien revive su trauma. El grupo y sus interacciones son los que conforman este club, que manifiesta la trama de relaciones, de poder, humanas, de abusos, fracturas psicológicas, así como de diferencias sociales y culturales que se dan en este micromundo. Tiene que estar tranquilo. Quiero que mire a estas personas. Las ve, son buenas personas y lo van a cuidar. ¿Lo vamos a cuidar? ¿Sí? Lo van a cuidar. ¿Qué significa esto, padre? Significa que él ha tenido una vida dura y usted una vida fácil. Pero ahora él es feliz y usted está en el fuego. Él no es feliz. Está mejor que nosotros. Por eso a mí siempre me ha gustado estar con los curitas, con las monjitas, porque así yo estoy cerca de nuestro Señor. Y así yo estoy más contento, más protegido. Quizás los hermanos no quieren compartir su desayuno con usted. Podría dormir acá, ¿Qué? ¿Dónde? en mi cama, hasta que se recupere. No puede dormir allí. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gustaría que conversáramos esto entre nosotros primero. Y a mí me gustaría verlos en la cárcel. Llame a los periodistas, entonces. No, yo amo a la iglesia y no le quiero hacer daño. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Si le dan una cama a este hombre, yo me olvido de ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Alguien se opone? ¿Oponerse a qué? Hacer penitencia, padre. A eso nunca. Yo prefiero irme. No, tú no te vas a ir, Silva. Ni yo me voy a ir. Nadie se va a ir. ¿Cómo no vamos a aprovechar esta magnífica oportunidad que nos da la nueva iglesia de salvar nuestras almas? ¿Ah? La víctima es un problema desde el punto de vista del abuso y nosotros quisimos pensar
en hacer una película donde la víctima no fuera una víctima totalmente inofensiva. No es como que la víctima es pura, no, la gente no sabe qué hacer con la víctima. Se transforma en un problema, en una persona abyecta, en una persona que está dañada. Y eso es parte del personaje de Sandokan. Era una víctima imposible, intolerable, una víctima que se convirtió en una especie de monstruo. Y no sabemos si cogerlo o si condenarlo o si arrancar de él. Y además el victimario está permanentemente vinculado a la víctima y siempre lo va a estar. Por lo tanto es natural que la película comienza con una visita de la víctima al victimario y después los curas, que son parte de este sistema de crueldad, terminan acogiendo a la víctima, a Sandokan, por razones complejas que tienen que ver con culpa y la fantasía de encontrar algún tipo de redención en un perdón así profundo. Me gusta pensar también en el tema de la circularidad en términos estéticos también, porque la historia es un círculo en la medida en que el victimario se reencuentra con la víctima, pero también hay otro círculo que es más temático que tiene que ver con el circuito del perdón y la culpa, porque estos curas han cometido un crimen muy grande. Sin embargo, la estructura desde la cual piensan, que es la estructura del catolicismo, les da la posibilidad de pedir perdón y ser perdonados por sus pecados. Por lo tanto, pueden salvarse. Perfecto. Entonces, si yo cometo el pecado, pago las consecuencias, pero las consecuencias nunca son tan grandes en la medida en que yo tengo la oportunidad de pedir perdón y ser perdonado. Y eso, de alguna forma, establece la posibilidad de un comportamiento criminal. Una de las cosas que me gusta de Sandokan como personaje es que es cariñoso, en el sentido de que busca el vínculo con los curas, busca el vínculo con esta mujer que conoce en la calle, busca trabajar, busca insertarse permanentemente, busca a su padre desaparecido, que este cura que abusó de él. Es una persona que está luchando, pero es complejo, no solo está en el mundo de la venganza y de la posibilidad de redención, sino que está buscando humanizarse también. Por eso se deja acoger y busca eso. Sí, yo creo que ahí está en el fondo el epicentro de todo. Es como no hay... Como una frase de Bergman, como Dios está tan lejos que no puede escucharnos y estamos solos. Como que hay un abandono en la película de todo. Están todos un poco abandonados. Yo no sé, yo creo que ahí está el club. Claro, hay un abandono absoluto, pero por supuesto que existe una salida, y la salida es Sandokan, ¿cierto? Yeah. Es como la figura de Cristo, ¿no es cierto? Que es como el más sucio, el más complicado, el rey de los judíos, el que comete actos ilegales, el que se arroga una autoridad que no le pertenece, se lo cuelga de un palo, se lo deja morir ahí. O sea, es humillado públicamente, su cuerpo
es destrozado. Pero esa persona salva. Me llamó la atención la musicalización de la película, que aparece solo en partes muy específicas y con una melodía similar. Principalmente el entorno sonoro era ruido ambiente y cantos, dándole una crudeza particular. Esto mismo lo vi en la dirección de fotografía, donde siempre había un destello de luz que daba una imagen deslavada, un purgatorio lumínico, un lugar entre la llegada total de la luz o la partida a la oscuridad. El cine es lo más parecido a la vida real, pero menos incluso, menos expresivo que lo que haces tú en la realidad. Porque es tan grande la pantalla, cualquier pestañeo excesivo, cualquier pequeño elemento se transforma en un holograma. Sí. Y entonces tú tienes que estar consciente de eso. Y muchas veces el cine se hace menos de lo que se supondría que tendría que hacer. Lo pienso de como la escultura o como la pintura que uno la mira a esta distancia, claro, o algo para ver de lejos. Sí. Hay otra, el material, como tú decías, el actor de teatro, uno puede ver el personaje de este porte, claro, y tiene que transmitir igual la atención del personaje, el drama. Claro. Y una pantalla gigante, un ojo puede ser, sí, si mira un poco hacia el lado. Claro, puede hacer el terror, o el miedo, o la sospecha, o en fin, hay muchísimas posibilidades. Pero yo estoy convencido que el director es el creador básico, que nosotros somos ayudantes del director. Y un director de teatro y de cine. Pasa un poco lo mismo, pero en el teatro hay es una actuación de corrido. El cine es de pedacitos, de pedazos que se van construyendo un total. Por lo tanto, esos pedacitos tienen que ser extremadamente precisos. Y digamos, admite menos la improvisación. Entonces el director mira ese pedacito como si fuera una obra, casi como si fuera una obra en sí. A menos que sea un director que trabaje con, ¿qué te digo yo?, 2 páginas de resumen de la historia y trabaja con eso, y los mandan a la situación y que improvisen sobre esa situación. ¿Sabes qué reviso? Usted no tiene ficha, ¿no? ¿Cuál es su nombre de pila? ¿Me está escuchando? Padre Ramírez, ¿usted entiende lo que está pasando? Hermano, me ve. Un ángel. ¿Un ángel? Sí, pero negro. ¿Una persona de raza negra? No, pobre. Hablaba con garabatos. Eran como 3 locuritas que se tocaban los genitales y después procedían a la masturbación, la automasturbación, en que ellos se lo hacían a sí mismos y partían y moviendo el prepucio para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entraban analmente y después venía la parte oral y nos hacían el amor y nos acababan en la cara. Usted me está hablando de algo que se imagina. Lo interesante que tenía ese personaje es que nadie sabe realmente cómo es.
ni siquiera él. Sí. Porque él tampoco sabe en qué estado está, ¿no? Y no está completamente en sus cabales. Tiene una cierta conexión con el mundo, no total, por supuesto. Está al borde o ya con los primeros síntomas del Alzheimer. Sí. Pero puede expresarse, puede expresar. Ahora, no puede contar su historia, pero sí puede contestar una pregunta y puede ser capaz de tomar decisiones de moverse para allá o para acá. No me imagino, no sé si existe un guión de lenguaje no verbal. Ya sería... Sí, es un lenguaje, pero es un lenguaje de pensamiento, y lo que pasa con el cine es que el pensamiento se transmite. Pero si el personaje no habla... No importa. ¿Por qué no habla? Es decir, ¿porque no puede o porque no quiere? O porque es peligroso hablar. Hay múltiples posibilidades para lo mismo. Pero el hecho de que no hable o que hable muy poco, como en este caso, es justamente un reto. Un reto, pero cómo participar con una mente que se está atrofiando. Sí. Es una búsqueda de uno también. Una búsqueda actoral. Para eso están los actores. Esto para buscar cómo expresar lo que el director o el personaje es. El realismo crudo de la actuación, casi cotidiano, en la manera que los personajes se desarrollan, hace que la jerarquía moral desaparezca. No hay explícitamente buenos ni malos, juicios ni bandos, sino una serie de personajes con sus traumas, miedos, ambiciones, perversiones y todo tipo de recovecos psicológicos que se relacionan entre sí. Un ecosistema de sujetos en un ambiente nietzscheano, más allá del bien y del mal. ¿Qué más hace usted en esta casa? Cuento las torrijas de mortadela. Me fijo que nadie eche mucha mantequilla en el pan. Cuento las cucharadas de azúcar. Cuento las ampolletas que se queman. Cuento las agujas para que no se pierdan. Cuento el tiempo que pasan en el baño. Aquí están prohibidas las duchas largas. ¿Dónde esconde el revólver? Armas no. Usted sabe que las carga. ¿Por qué me pregunta eso? Para saber qué hacer. Pero si usted se da cuenta, aquí ya todo está tranquilo. El hombre llegó muy enfermo y por eso se mató. Eso es todo. ¿Qué hizo para llegar aquí? Bueno, mire, cuando vino el Papa Juan Pablo, a mí me pasó algo muy fuerte. Tuve que dejar el colegio y terminé en un convento y me hice religiosa. Primero en Brasil y luego en Boston, hace tiempo. Pero después me fui a África, al África Negra. Y adopté una niña y me la traje para acá. Y después de un tiempo me quitaron a la niña porque dijeron que yo le pegaba. Y se la regalaron a otra familia. Pero yo nunca le pegué. Era mi mamá que decía que yo le pegaba a la niña porque mi mamá no quería tener una nieta negra. Pero ahora usted no es religiosa formalmente. Entonces llamé a un tío que tenía amigos y le dije que tenía que pagar unos pecados, que necesitaba hacer una penitencia. Y él me llamó, me preguntó si me gustaba el mar y me dijo que yo iba a ser carcelera. Vamos a tener que cerrar esta casita. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque nadie más se va a morir acá. Si barre, barre. Y cuando tomaba sopa, tomaba sopa. Y cuando cantaba, era la que cantaba con más entusiasmo. Perfecto. Y cuando iba a las carreras, iba a las carreras. En ese presente negador de cualquier historia oscura que puedas andar trayendo, sí. ¿Cachai? Y negador de las oscuridades que hay alrededor tuyo. Es un presente que tiene que ver con la acción, con lo que uno hace y con deshacerte en el hacer. ¿Me comprende? Y la oscuridad la da la historia. La oscuridad no la tengo que contar yo. No. ¿Cachai? Yo mientras más clara la hiciera, más oscura era. No, ¿me entiendes? Sí. Mientras más entusiasta, mientras más oscura era, porque era una persona que desde esa
no sé, claridad y todo, era capaz de matar un perro y no se le arrugaba un pelo, No, y de echarle la perfecto. culpa al otro a ver si lo mataban. No sé, entonces es choro el contraste también, ¿no? Es como un medium que es capaz de sostener también este club. Ahí está su vida. Yo creo que ella realmente, bueno, y cuando amenaza al interventor y le dice, si usted mueve un pelo acá, yo voy a hablar con los periodistas, porque ahí está el quinto poder. Sí. O sea, voy a dejar la escoba, porque si usted me saca esta pequeña vida que yo me armé, como yo aprendí a vivir, si usted me saca, yo me voy a morir, básicamente. Sí, no tiene nada. Tiene nada. No tiene absolutamente nada más que historias oscuras a saber. Por lo tanto, defiende eso con uñas y garras y se puede decir que lo logra. Ya, Con entonces, una gran sonrisa. finalmente con una mediación un poco perversa entre sostener esta estructura. Es una salvación, no una mediación. No creo que sea un personaje en absoluto calculador, es una sobreviviente. Entonces va actuando en el momento, va haciendo lo que es necesario. Y ahí no tiene límites, no tiene escrúpulos, no tiene ética. Sí puede ser, pero sí tiene un objetivo, que es que este lugar, esta salvación, esta casa amarilla que la contiene, Sí. siga existiendo tal cual. Cuando ocupaba mediadora, no era mediadora de ella mediar maquiavélicamente, sino como simbólicamente representar esta propia autoprotección de la institución de la iglesia. Sí, pero todo, o sea, el personaje más político, creo yo, finalmente es el de Alonso, Sí. el interventor, que pese a sus sueños y a todas sus convicciones como buen político, finalmente pone en la balanza, entiende que si esto se sabe va a quedar la escoba, va a dañar a su amada iglesia, Sí. por lo tanto, pup, pup, la mugrecita bajo la alfombra, total, ¿a quién le importa esta gente? Son todos unos outsiders, son Sí. gente sin poder, ¿cachai? No es Caradima. Somos pobres curas, pobres, ¿cachai? Si no me equivoco, tu personaje no era monja, o no... Queda en una... Ni yo lo sé. Es muy ambiguo. La explicación de ella es muy ambigua y no tengo la respuesta. Ya, perfecto. Y me encantó trabajar con muy pocos datos. Fue una lección que no la olvidaré más en mi trabajo de actriz, porque, como te digo, toda esa explicación, todo ese monólogo donde se explica quién es mi personaje, a mí me lo entregaron al final del rodaje. Entonces, hasta el final del rodaje yo no tenía idea nada de mi personaje. Entonces fue súper buena lección como actoral, no manejar tantos datos y poder construir las escenas en lo que son nada más, no colar más información. Otros discursos. ¿Cachai? Que uno los puede colar de maneras muy sutiles, pero igual los cuela, sí. ¿cachai? Y no haber sabido permitió ese como giro que tiene ese personaje, que es alucinante, ¿cachai? Sí. Y que parece que es una cosa, parece que es una cosa, y de repente tiene un giro como bestial y una ambigüedad muy rara en su historia. Y eso me lo dio también el tipo de rodaje que tuvimos y como la aventura que fue hacer el club. Porque esta película la empezamos a hacer, la hicimos en 3 semanas. Vivimos como un club en Matanza, esto es La Boca, como a 10 minutos de Matanza. Ya. Y nos fuimos como un club para allá, no había vestuarista, no había maquillaje, el equipo de rodaje más pequeño en el que he trabajado. Teníamos todos un vestuario, que nos íbamos para la casa con el vestuario, en la mañana yo me levantaba, me vestía de monja, me ponía el ojo café, me hacía mi trenza y me iba a trabajar. Oh, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo creo que esa es la lectura más interesante de la película que hicieron, que no es la típica denuncia. Es como intenta mostrar el fenómeno en su complejidad absoluta.
y no sacaba la iglesia. O sea, la iglesia es como un ejemplo, esos son en la película, pero habla de una expresión más de la sociedad en general, que ejerce abusos tan complejos y crueles como el abuso sexual de la iglesia. Este proyecto me permitió desarrollar intereses personales que van más allá de mi campo, de poder dialogar sobre psicología y estructuras sociales y formales. Se pudo poner sobre la mesa temas complejos, lo que finalmente se tradujo en tratar de entender la manera como la mente humana, en toda su complejidad, genera una realidad.